Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera. Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. Attraverso le vicende El libro di del uomini, Génesis, donne, a través de las di vivencias epoche de hombres lontane, y mujeres de ci épocas racconta lejanas, storie in nos cui noi cuenta possiamo historias en las que podemos reflejar rispecchiare nuestra la nostra vida. vita. Nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo che aveva fatto della En el ciclo de los salvezza patriarcas la encontramos sua también dote la de un migliore. hombre que había hecho de la Giacobbe. sagacidad su mejor cualidad, Il Jacob. racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe El aveva relato con suo bíblico fratello nos habla de la Esaù. difícil relación que Fin da Jacob piccoli tenía con su hermano tra Esaú. loro c'è rivalità Desde pequeños hay e non rivalidad sarà entre mai ellos superata in y seguito. nunca la superarán. Giacobbe è il secondogenito, Jacob es el segundo hijo, erano gemellini, eran gemelos, con l'inganno riesce pero a mediante calpire al engaños padre Isacco consigue arrebatar a la su padre Isaac benedizione la e il bendición dono della y el don de la primogenitura. primogenitura. È solo la prima di una lunga Es solo el serie primero de una larga astuzie serie de di ardides cui questo uomo de los que este hombre, spregiudicato è capace. sin escrúpulos, es Che capaz. il nome Giacobbe Incluso el nombre, significa Jacob, qualcosa di significa sa algo muoversi, de non algo como para direttamente, moverse, no directamente. significa quella scaltrezza nel Significa muoversi, como lograr ser astuto, costretto a fuggire lontano obligado a dal huir fratello lejos de su nella sua hermano. vita, pare riuscire Parece in tener ogni éxito impresa, en cada gesto de su è vida. abile negli affari, Es hábil en los si negocios, arricchisce molto, se enriquece mucho, diventando proprietario di un gregge convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con enorme. tenacia e pazienza Con riesce a tenacidad y sposare la più paciencia, bella delle figlie del consigue Labano, casarse con la hija más hermosa de di cui Labán, era veramente innamorato. de la que estaba realmente enamorado. Giacobbe, Jacob, diremmo con linguaggio moderno, diríamos con lenguaje è un moderno, uomo che si è fatto da solo, es un hombre que se ha hecho a sí con mismo, ingegno, con ingenio, la scaltrezza, con riesce astucia, a conquistare es tutto capaz ciò de che conquistar desidera. todo lo que desea. Gli manca qualcosa, Le falta algo, gli manca il rapporto le vivo falta con le proprie la radici. relación viva con las E raíces. un giorno sente il Y richiamo un di día casa siente en la della sua antica necesidad, patria, la llamada del hogar de su dove antigua patria, dove todavía ancora viveva Esaù, donde todavía vivía il Esaú, fratello con cui sempre era stato in el hermano pessimo con el que rapporto. siempre había mantenido una pésima relación. Giacobbe parte e Jacob compie un parte lungo viaggio con y una lleva a cabo un carovana largo numerosa di viaje persone con una e caravana numerosa animali de finché arriva personas y all'ultima animales tappa, hasta que llega a la al torrente última etapa, Jabbok. al vado de Jabbok. Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile. Aquí el libro del Génesis nos Racconta che il ofrece una patriarca, página memorable. dopo aver fatto Relata que el patriarca, attraversare il después de haber torrente a hecho tutta la atravesar sua el gente río, e a toda su tutti i gente bestiami che y a era todo el fatto, ganado, rimane da solo se queda sulla solo sponda en la orilla straniera extranjera e pensa che cosa lo y attende per il piensa, domani, ¿qué lo espera para el mañana? che atteggiamento ¿Qué assumerà suo actitud tomará fratello su Esaù, hermano Esaú, al quale aveva rubato la al que le primogenitura. había robado la primogenitura? La mente di La Giacobbe mente de Jacob è un turbinio es di una pensieri turbina de e pensamientos. mentre si fa buio Y mientras all'improvviso oscurece uno de repente, sconosciuto lo un afferra e desconocido lo comincia a aferra lottare con y lui. comienza a luchar con él. Il catechismo spiega El la catecismo tradizione explica, spirituale della Chiesa ha la visto tradición in questo espiritual de la racconto Iglesia ha tomado de il este simbolo relato della el preghiera símbolo de la oración come combattimento como un della combate de la fede fe e y una vittoria victoria de della la perseverancia. Giacobbe lottò per Jacob tutta la notte, luchó senza durante mai toda la lasciare noche la sin presa soltar del suo nunca a su avversario. oponente. Alla fine viene vinto, Al final es colpito vencido, dal suo rivale golpeado por su al rival nervio sciatico, en el nervio e ciático. da allora sarà zoppo per tutta Y la desde vita. entonces será cojo para toda la vida. Quel misterioso lottatore chiede il Aquel nome al misterioso patriarca luchador pregunta el e nombre gli al dice: non ti patriarca chiamerai y più le dice, Giacobbe, en ma adelante no te Israele. llamarás Jacob, sino Non Israel. sarai mai
l'uomo che No cammina serás così, más el hombre que camina diretto. con Gli astucia, cambia il sino nome, gli cambia la derecho. vita, gli cambia Le cambia el l'atteggiamento. nombre, la vida, le cambia la actitud. Ti chiamerai Israele Te perché llamarás hai combattuto con Israel Dio porque has sido e con fuerte gli contra uomini Dios y e contra hai los hombres vinto. y le has vencido. Allora anche Giacobbe chiede Entonces all'altro, también svelami il Jacob tuo pregunta nome. al otro, dime por Quello favor non tu glielo nombre. rivela, Aquel ma no in se lo revela, compenso lo benedice. pero en compensación lo E Giacobbe bendice. capisce di Y aver Jacob incontrato Dio entiende faccia a que ha faccia. encontrado a Dios cara a cara. Lottare con Dio, Luchar con Dios. una metafora della preghiera. Una metáfora de la oración. Altre volte Giacobbe si era Otras mostrato veces capace Jacob se había di mostrado dialogare capaz con de Dio, dialogar con Dios, di sentirlo come de presenza sentirlo amica como e una vicina, presencia amiga y cercana. ma in quella notte Pero en attraverso esa una lotta che noche, si a través de una protrae lucha que duró mucho a tiempo lungo e che lo vede quasi y que soccombere, casi lo vio il sucumbir, patriarca esce el cambiato. patriarca salió Cambiare il cambiado. nome, cambiare il modo Le di cambió vivere, el nombre, el modo de cambiare vivir, la le personalità. cambió la Lo sei personalidad. cambiato. Sale cambiado. Per una volta Pero una non è vez, più padrone della por situazione. una vez ya no es dueño de la La sua situación. scaltrezza non serve. Su astucia no sirve. Non è più l'uomo stratega, Ya no es el hombre calcolatore. estratega y calculador. Dio lo riporta alla sua verità di mortale che Dios lo trema devuelve a su verdad e de ha paura. moral, que tiembla Che Giacobbe nella lotta aveva y que paura. tiene miedo. Per una volta Giacobbe Por una non vez, ha Jacob altro da no presentare tiene a otra Dio cosa que che presentar la a sua Dios que su fragilità fragilidad e la sua y impotenza, su impotencia anche i suoi peccati. y también sus pecados. Ed è questo Giacobbe Y a es este ricevere Jacob da Dio el que la recibe de Dios benedizione, la bendición, con la quale con la entra cual zoppicando entra cojeando nella terra promessa, en la tierra prometida, vulnerabile e vulnerable vulnerabile, y vulnerado, ma con il cuore pero con el nuovo. corazón nuevo. Una volta sentì dire a un uomo Hace algún anziano, tiempo escuché a un hombre buon anciano, cristiano, un buen cristiano, peccatore, pero pecador, che aveva tanta fiducia in Dio que tenía tanta confianza en Dios e diceva: y decía, Dio mi aiuterà, non mi Dios me lascerà da ayudará, solo. no me dejará solo. Entrerò in paradiso. Yo Zoppicando, entraré ma en el entrerò. paraíso, aunque sea cojeando, pero entraré. Prima era uno sicuro di Antes sé, era confidava alguien que nella estaba propria seguro de sí mismo, era un uomo confiaba en impermeabile su alla propia grazia, sagacidad, era un hombre refrattario impermeable a alla la gracia, misericordia. refractario a la Non conosceva cosa misericordia. fosse la misericordia. Era lui. Él no conocía la Chi misericordia. sono io? Era él Non aveva y yo bisogno y di nada más. misericordia. No tenía Sentiva necesidad de la misericordia, así Ma sentía Dio ha él. salvato Pero ciò Dios che era perduto. salvó lo que Le estaba ha fatto perdido. capire che Le era hizo entender limitato, que era era un limitado, peccatore, que era pecador, che aveva bisogno di que misericordia. tenía Lo salvò. necesidad de la misericordia y del amor. Tutti quanti noi Todos abbiamo un nosotros appuntamento tenemos nella una notte cita en la con noche Dio, con Dios. nella notte della nostra vita, Es en la noche de nelle nuestra vida, tante notti de della las nostra tantas vita. noches de nuestra vida. Momenti oscuri, Momentos momenti di peccato, oscuros de pecados, momenti di disorientamento. momentos de Lì c'è un desorientación. appuntamento Y con ahí Dio, hay sempre. una cita con Dios, siempre. Egli ci sorprenderà Él nel nos momento sorprenderá in cui non ce lo en el momento en aspettiamo, que no nos lo in cui ci esperamos, troveremo a en el que rimanere nos veramente da encontraremos soli. realmente solos. In quella stessa En notte, esa misma noche, combattendo combatiendo contro contra l'ignoto, lo desconocido, prenderemo coscienza tomaremos di essere conciencia solo de ser poveri uomini. solo pobres hombres. Mi permetto di dire Me poveracci. permito de decir pobrecillos. Ma proprio allora, Pero nel precisamente momento in cui io mi entonces sento un poveraccio, en que me siento realmente un non pobrecillo, dovremmo temere, no deberemos perché in temer, quel momento porque en ese momento Dio ci Dios darà un nome nos dará nuovo, un nombre nuevo che contiene il que senso contiene di tutta el la nostra sentido vita, de toda ci nuestra cambierà il vida. cuore Nos va a cambiar el corazón e ci darà la y nos dará la bendición riservata reservada a chi si è lasciato a quien se ha cambiare da dejado Lui. cambiar por Él. Questo è un bel invito a Esta es lasciarci una bella invitación cambiare a dejarnos da Dio. cambiar por Dios.
Lui sa come farlo, Él sabe cómo hacerlo, perché conosce ognuno di porque noi. nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Signore, tu conosci, Señor, tu me conosci, tú me conoces. può dire ognuno di noi. Cada uno de Signore, tu me nosotros así conosci. dice, Señor, tú me conoces. Cambiami. Cámbiame. Grazie. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga.